errores que hayamos cometido aplicando la línea política que él nos enseñó en su larga lucha por la liberación de Vietnam. El marxismo vietnamita, es decir, el pensamiento de Ho Chi Minh, nos llevó a los que emprendimos la lucha en aquel movimiento que se llegó a llamar política popular, gracias a los pocos escritos que conocíamos entonces del propio Ho Chi Minh y gracias a un libro que sí lo subrayamos mucho, lo trabajamos mucho y lo estudiamos mucho, de Truong Chinh, que el título original era La vía trazada por Carlos Marx y en español se llamó El marxismo vietnamita, precisamente. ¿Qué es lo que aprendimos en concreto del pensamiento de Ho Chi Minh en aquella época? Cuando les hablo de aquella época, les estoy hablando, insisto, de hace 40 años. En primer lugar, que una lucha se inicia analizando el sistema de contradicciones prevaleciente. Insisto en estos aspectos que son elementales porque desgraciadamente ahora que vivimos en un régimen político dominado por la democracia liberal, sustentada en un régimen competitivo de partidos, pues ya hasta se nos ha olvidado que hay que hacer un análisis de las contradicciones antes de empezar a luchar, inclusive a luchar en procesos electorales. Cuando se hacen análisis de sistemas de contradicciones, se destaca siempre cuál es la contradicción principal y cuáles son las contradicciones secundarias. Eso nos permite, según Ho Chi Minh, destacar quién es el enemigo principal y por lo tanto el sistema de alianzas que se puede y se debe construir para concentrar nuestras fuerzas. Todos estos son conceptos de Ho Chi Minh, concentrar nuestras fuerzas y aislar al enemigo. Por ejemplo, en sus textos desde los 40 ya hablaba de que el enemigo principal en Vietnam era el imperialismo. Esa era la contradicción principal entre el pueblo vietnamita y el imperialismo, y la contradicción secundaria entre los campesinos y los terratenientes. Es a partir del análisis de la contradicción principal que Ho Chi Minh plantea la alianza necesaria de campesinos, obreros, pequeños burgueses y capitalistas nacionales para poder derrotar al imperialismo. Esta sería la primera etapa y después habría que ir a una segunda etapa donde la contradicción secundaria se convertiría en contradicción principal y por lo tanto la lucha se tendría que enfocar contra los terratenientes. Y uno se puede preguntar a estas alturas del partido, bueno, ¿y el socialismo a dónde lo planteaba Ho Chi Minh en aquella época? Y yo contestaría, no se planteaba al principio. Lo que se planteaba al principio Ho Chi Minh era una revolución nacional, democrática y popular. Esta fue el primer conjunto de enseñanzas que aprendimos hace 40 años. ¿Cuál fue el segundo conjunto de enseñanzas? De que se trata de toda revolución es un proceso ininterrumpido y por etapas. Yo creo que desgraciadamente estamos acostumbrados a pensar que la revolución es nada más la parte violenta del proceso o la parte de la toma del poder político nacional como evento que es el que define una revolución. Y yo simplemente les querría decir, si definimos así la revolución, diríamos que la revolución mexicana terminó en el 17, ¿y qué hacemos entonces con las reformas de Lázaro Cárdenas? Que las reformas de Lázaro Cárdenas para México no fueron parte de la revolución mexicana. Entonces tenemos que pensar en un concepto que se acuñó en el Oriente, que se acuñó por Ho Chi Minh y por Mao Zedong, y es el concepto de una revolución ininterrumpida por etapas. Yo creo que tiene que ver mucho con la concepción oriental del tiempo. Nos dice en su testamento Ho Chi Minh, la revolución es una obra
ardua y de larga duración. Bueno, a lo mejor para nosotros occidentales larga duración quiere decir 1 año, 2 años, 3 años. A mí me duele mucho que en México estemos pensando ahora nada más en el 2012. Nuestro límite es el 2012, no pensamos más allá, y ni siquiera pensamos en el 2012 como año completo, pensamos en las elecciones de julio de 2012. Y yo me pregunto, y el 2 de diciembre de 2012, suponiendo que ganemos la presidencia de la República, que basta con que ganemos la presidencia de la República para que podamos emprender los procesos transformadores de la sociedad que queremos. Y Ho Chi Minh nos dice, no, pensemos en la revolución en términos de un proceso arduo y de larga duración. Definir claramente los objetivos principales de cada etapa, es decir, si la revolución es ininterrumpida y por etapas, tenemos la obligación de definir claramente cuáles son nuestros objetivos de cada etapa. Por ejemplo, ya muerto Ho Chi Minh, en 1975 se cumple la etapa de la revolución nacional en Vietnam, cuando los vietnamitas del norte y del sur, de todo el país, derrotan al imperialismo yanqui, el imperialismo invasor. Pero nada más se culmina con esa etapa de la revolución que Ho Chi Minh había llamado nacional, democrática y popular. En 69, en su testamento, habla de la necesidad de reforzar los otros 2 objetivos de esa característica que él había definido como la revolución vietnamita. Primero, y cito textualmente, reforcemos sin cesar el poder popular. Aquí en México se nos ha olvidado el poder popular. Pensamos nada más en las elecciones.